Buenas noches, mis hermanos. Pedimos una disculpa. Hemos tenido por ahí una interrupción en la transmisión. Esperamos puedan estarnos reconectando. No sé si funciona el mismo enlace que hemos compartido, pero vamos a enviárselos nuevamente. Por ahí, Rafa, ¿nos ayudas en eso? Enviarlos a los chats, nada más para saber si es el mismo. Yo creo que debe ser el mismo canal. No debe cambiar la transmisión, pero puede ser que en cuestión de YouTube tal vez sí. Puede ser. Déjame lo Voy a reviso. enviárselo nuevamente a ustedes ahí para que lo tengan. Parece que es el mismo enlace. Bien. Bueno, buenas noches En los dos nuevamente a casos. todos. Pedimos una disculpa por esta interrupción. Vamos a iniciar nuevamente nada más con la parte de la introducción del tema que nuestro hermano Javier nos estaba ya presentando, estaba introduciendo el tema del día de hoy acerca de lo que es el noviazgo, la unión libre, el matrimonio y el divorcio. Así que vamos a darle el espacio a nuestro hermano para que pueda comenzar con el tema, para dejarlo en este video y aquel que se lo haya perdido tenga la oportunidad de escucharlo nuevamente. Adelante, hermano, disculpe la interrupción. Ok, gracias a mí. Bien, pues hablábamos del principio bíblico del matrimonio, cómo Dios lo instituyó. Decíamos que no vino por parte del hombre, sino que este matrimonio o la institución del matrimonio se creó en la mente de Dios y Dios lo estableció y dio los principios a seguir y no han cambiado. Decíamos que la iglesia del Señor tiene que combatir las prácticas antibíblicas que hoy se están viendo. Hoy se están viendo cómo la unión libre ya la hacen ver como si fuera algo que Dios ha mandado, tan natural que lo ven, que cada vez se ve más esto de la unión libre, el noviazgo y todas estas cosas, vamos a ir viendo, pero el punto central que vamos a ver es que el matrimonio fue instituido por Dios y no ha tenido ninguna innovación. Así como dijo al principio, así sigue siendo, y mientras estemos conscientes de la palabra del Señor, tenemos que mantenerlo de esa manera. El principio, el Señor Jesucristo lo dejó escrito y no fue algo nuevo. El Señor simplemente vino a hablar de lo que se dijo al principio. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 6, hablando del principio, pero al principio de la creación, dijo el Señor, varón y hembra los hizo Dios. Este principio no debe cambiar, continúa y será hasta el fin de este mundo. Varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Se fijan cómo el Señor Jesucristo no cambió el principio del matrimonio? Simplemente vino y lo remarcó para que siguiera todo como al principio. Por eso lo dice, al principio de la creación. Cómo fueron las cosas y así siguen siendo y no cambiarán. El punto que marca aquí nuestro Señor Jesucristo es que el matrimonio fue instituido por Dios, es de origen de parte de nuestro Dios, no es de los humanos, viene de parte del Señor. Tiene un diseño divino para que no falle, para que funcione, para que no cambie en nada. Está diseñado con la sabiduría de nuestro Dios. Así que, ¿por qué es que algunos fallan? Porque han dejado el diseño original. Si queremos que nuestro matrimonio siga hasta el fin como debe ser, tenemos que volver otra vez al diseño original. Por ejemplo, una de las prácticas antibíblicas, el noviazgo. ¿Qué dice la Biblia del noviazgo, por ejemplo? La palabra noviazgo no se encuentra en la Biblia. Desde luego es importante señalar que Dios no prohíbe una relación antes del matrimonio, pero se ha tomado como algo ya muy formal y de veras el noviazgo nos puede ayudar solamente
para darnos algunas pautas que son morales y espirituales en relación a ese noviazgo. Entonces, no lo prohíbe, es una forma en la cual pues la pareja se conoce antes de casarse, dedica un tiempo a esa relación sin cometer ninguna falta, ningún pecado. Las personas comparten un poco de tiempo para esa relación, para conocerse, pero el noviazgo se debe usar o se usa con un fin de matrimonio. No es para probar nada, no es para hacer cosas que Dios prohíbe. El fin de esta relación sería el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios condena abiertamente las relaciones sexuales antes del matrimonio. Dios condena la fornicación. Así que en este tiempo de noviazgo no debe haber esta relación sexual. Dice la Biblia, huye en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Los jóvenes en este noviazgo, en esta práctica, deben huir de las pasiones juveniles. ¿Qué va a hacer? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, ¿en qué forma condena Dios esta relación sexual en el noviazgo? Cuando dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí está. Entonces, ¿cuál es ahí la encomienda? Huid de la fornicación. Dice 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dios no aprueba que los novios se manchen a causa de las relaciones sexuales. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Pues mucho de eso. Es una práctica antibíblica. Que la iglesia, hablo de los miembros, todos los miembros de la iglesia de Cristo, debemos luchar contra estas prácticas antibíblicas. Que no pase, que no suceda. Tengamos cuidado con nuestros hijos, tengamos cuidado con nuestros nietos. Leámosle la Biblia. Huid de la fornicación, hijo. Huid, apártate de eso. Porque Dios no aprueba una relación sexual antes del matrimonio. Así que, pues ahí tenemos este primer punto de lo que es o llamamos el noviazgo. ¿Quiere comentar algo, por favor, aquí donde estamos? Claro que sí, hermano. Muchísimas gracias. De verdad, pues es un tema, como usted mencionó, muy importante, muy interesante para la Iglesia de Cristo. Realmente es algo que ha cambiado con el tiempo. Como ya sabemos, en el tiempo bíblico, pues los padres eran quienes tomaban esta decisión. Eso no quiere decir que no había fornicación, no quiere decir que no había conductas pecaminosas. Sin embargo, pues lamentablemente con el tiempo se le ha dado pues una extraña libertad. Yo a veces así lo miro como algo difícil de entender a los jovencitos desde los 12 años, o 10, pues 11, 12 años, 13 años, ya algunos padres están orgullosos de que sus hijos de pronto pues ya tienen su primer noviecito, noviecita, lo ven como algo pues curioso nada más, no peligroso, pero simplemente pues es un camino que no están preparados para poderlo sobrellevar. Es precisamente el tiempo en el que cambian las hormonas, en el que el cuerpo le está pidiendo pues tener contacto físico y de pronto pues el noviazgo como se practica hoy pues simplemente es como tener más autoridad sobre su pareja, se cree que tiene el derecho. Y eso es lo que hoy usted nos está enseñando, la importancia pues de entender que aunque el noviazgo no es una
no es algo que Dios prohíba abiertamente, es una práctica que puede ser considerada como cuestión de opinión. Los principios que rijan un noviazgo sí deben ser de acuerdo a la palabra, y eso no autoriza ni permite a que los jóvenes tengan esa autoridad para pensar que el novio o la novia pues les da el derecho a tener esa intimidad fuera de la palabra de Dios, teniendo pasiones desordenadas, cayendo incluso ya, como vemos, en la fornicación. Así que bueno, pues vamos a esperar que nuestros hermanos y amigos nos hagan preguntas. Sabemos que, como dijimos, es un tema delicado, en realidad no queremos dañar ninguna susceptibilidad. Entendemos que para todos como padres nos es difícil, cada uno tendrá sus propias reglas, a qué edad pueden tener novio, cuáles son las cosas que sí se pudieran permitir. El hecho que menciona nuestro hermano, que el noviazgo debe ser solo para el matrimonio, pues también es una visión que como padres pues pudiéramos ir desarrollando, pero no todos los padres piensan igual. Entonces es bueno que usted extienda sus dudas, así que si gusta puede compartirlas con nosotros. Vamos a estar viendo por ahí, Johnny, si encuentras alguna pregunta relacionada con este punto, nos la haces llegar. Mientras tanto voy a preguntarle aquí a mi papá a ver cómo lo miras tú, papá, para ti. ¿Cómo piensas que ha cambiado? Yo sé que cada época ha sido diferente. Los noviazgos quizá a lo mejor aún en nuestra propia época cambian con el paso del tiempo. El respeto entre los jóvenes varía, aún en tiempos de este mismo siglo, vamos a decir así, cambia mucho. Pero ¿cómo sientes tú que ha afectado esta nueva tendencia de libertad en los jóvenes para que sus noviazgos pues lleven un poco de intimidad sexual, o que los noviazgos tengan un propósito distinto al que menciona nuestro hermano del matrimonio? Sí, es verdad lo que ha dicho nuestro hermano Javier. De ahí empieza los problemas para eh, tener una vida ordenada, tener un matrimonio pues conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces hay que poner mucho interés en eso. Lo que sí quisiera acotar, eh, al menos una mínima parte, las costumbres, como sabemos, van cambiando en su tiempo. Entonces, ya con esta oportunidad, modalidad de noviazgo, viéndolo el lado positivo, pues es una oportunidad que se les da a los jóvenes con vigilancia, etcétera, para que se traten, para que ya no tenga que seguir el mandamiento de que ame a su marido, porque ya va a tener conocimiento de él, va a amarlo. Entonces, de una buena manera, el noviazgo ayuda para que se forme un matrimonio correcto. Ya no hay la de que los padres eligen, entonces se conocen en la iglesia los jóvenes, ya es un buen principio. Y hay las bases sólidas en cada uno de los jóvenes, morales y espirituales, todavía mejor. Y si los padres o los abuelitos como nosotros no se descuidan, entonces teniendo una vigilancia correcta, apropiada, es bueno esa, ah, esa forma de noviazgo y no como en el Antiguo Testamento. A mí me parece viendo lo positivo. Lo negativo, pues ya vemos que los dejan ir solos y que pues ahí hacen lo que quieren. Entonces ahí estamos fallando nosotros y por supuesto ellos que no se les ha enseñado correctamente o no lo siguen los mandamientos que les enseñaron de obedecer a nuestro Dios, de no fornicación, no inmundicia, etcétera. Pero solamente en la acotación, no lo veamos todo malo lo del noviazgo, sino también puede ser una buena oportunidad para iniciar un buen matrimonio, como dijo nuestro hermano Javier. Ese es el buen principio para iniciar un matrimonio de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y vivir una vida feliz como cristianos, como matrimonio. Ese es mi pensamiento, hijo. Excelente, papá. Muchas gracias por este muy buen comentario. Como dices, también tiene cosas positivas y así lo creemos. Realmente todo va a depender de cómo
se ha llevado, igual que cualquier otra práctica, nos enfocamos en la parte buena y este es un privilegio que los jóvenes deberían de aprovechar, el hecho que pueden escoger algo que pues no se les daba antes la oportunidad, hoy pueden escoger y tienen la libertad de buscar pues personas que sean, además de ser cristianas, que sería obviamente lo indicado y lo bíblico, pero ya también pues pueden escoger que esté acorde a sus gustos, a su forma de pensar, sus metas personales, que tenga un poco más de afinidad para que ese matrimonio tenga más probabilidades de éxito. Pero como bien mencionábamos, pues lamentablemente al cristiano nos hace falta tener esta visión. Muchos de ellos pues se enfocan igual que las personas en el mundo, pues en la parte física más que en la parte espiritual o en la parte personal. Pero bueno, esto ya depende de cada uno. Como padres yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho en poder explicar esas cosas a una edad en la que ellos puedan escucharnos. Bien, pues tenemos algunos comentarios aquí. Nuestro hermano Johnny no tiene oportunidad de ver los mensajes en esta ocasión por causa del equipo que está usando, pero vamos a leerlos algunos que encontramos aquí. Su hermano José Molina dice: hola hermano, buenas noches. Hay hermanos que se bautizan desde muy pequeños, se casan y por X razón se divorcian, luego se vuelven a casar y vienen con la excusa. Aquí habría que definir esa palabra excusa, pero, o sea, para saber si es una excusa o no. Dice que no sabían lo que estaban haciendo y que quieren volver a bautizar después de casarse, para estar bien con Dios, pone entre comillas. Dice, ¿sí es bíblico esto? Hermano, si quiere contestar la pregunta o quiere que aquí le apoyemos. Bien, pues saludos al hermano José Molina, qué bueno que nos escucha. Pienso que el bautismo es una cosa y el haberse casado, el matrimonio, es otra. El bautismo es para salvación, para perdón de pecados, y es verdad que algunos se bautizan muy, muy chicos, aún adolescentes, niños también, y en algunos casos en realidad no saben lo que hacen. Se ha dado, hay casos, yo sé que en todas partes hay casos así, cuando el muchacho crece, en la iglesia ya se bautizó porque se emocionó, porque quiso participar. Muchos lo hacen para participar, para dirigir himnos, y realmente no lo hacen porque sientan pecado. Y hemos tenido que platicar con muchos de ellos cuando ya se quieren bautizar, a ver, pues en realidad dime por qué es pecado. Y algunos saben y otros no. El punto aquí es que sí pasa, y ya cuando leen la Biblia, que ya le dedican tiempo, que ya maduran un poco, se dan cuenta de que no se bautizaron para perdón de pecados, o que ni siquiera tenían pecado porque estaban tan pequeños que no podían discernir entre lo que es pecado y lo que no es. Entonces, por ese lado, el bautismo a veces se requiere otra vez cuando lo piden, cuando ellos lo piden por en realidad no saber lo que había pasado. En cuanto a lo que se dice que se casan y luego pues ese es el problema cuando de eso estamos hablando, de que tienen un noviazgo a veces tan pequeños que no saben para qué es, y luego entran en un compromiso de casarse, se casan como todo mundo, su matrimonio es válido, su matrimonio está ahí, y solamente tendría una razón para disolverlo, que ahorita lo vamos a hablar también. Así que pues son dos casos diferentes, y la solución, pues, desde luego, también tiene que ser diferente. Muy bien, hermano. Excelente, pues fue, yo creo como usted lo dice, porque la X razón para divorciarse pues es la importante, saber la causa, y ya el tema del bautismo es, como usted dice, otra cosa, el saber si lo hizo con la forma correcta, conforme a la palabra de Dios o no, porque también la temprana edad a veces los padres es lo que les cuesta mucho trabajo poder decidir si el hijo puede hacerlo o no. Es una decisión muy difícil y no juzgamos a quien lo hace porque cuesta mucho trabajo poder saber si al impedírselo hemos visto casos de los dos extremos, cuando no le permite uno por la edad,
después ya no lo hacen y ya cuesta mucho trabajo animarles a hacerlo, y también pues el hecho de que no lo hagan con los pasos correctos, porque también esto le puede causar problemas en su vida espiritual al no entender exactamente la razón del bautismo. Entonces simplemente debemos recordar que el bautismo tiene un solo propósito, que es para perdón de pecados, y cuando se cumple este propósito pues es un bautismo que está conforme a la palabra de Dios, y es todo. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando una pareja tiene tiempo de ser novios y de repente, para otro día cambia el muchacho a su novia, dice, en una misma congregación? ¿Esto es correcto? Ok, no es correcto, no es correcto. ¿Por qué? Porque está dentro de la iglesia. Y claro, pues si su noviazgo no funcionó, si su noviazgo ve que no le gustó, no es lo que querían, claro que no hay un compromiso, no hay un compromiso, pero cuando lo hiciese con ella, de esa manera, con la primer muchacha, no le gustó, se arrepintió, eh, cambió, entonces va a seguir cambiando. Lo que no es correcto es que siga cambiando, tiene que ubicarse el muchacho, qué es lo que en realidad quiere. Si lo que quiere es estar probando con una y con otra, es lo que no es correcto. Muy bien, hermano. Creo que aquí algunas preguntas van a ser difíciles de contestar porque si no hay contexto es muy complicado. O sea, ¿cuál es la razón por la que lo cambia? Pues habría que ver, ¿verdad? Para saber si realmente hay una razón suficientemente sólida. También, pues obviamente a veces las personas hacen compromisos que después no cumplen. Como cristianos fallamos también al hacer promesas, al hacer expresiones y pues exhibir a veces a la mujer, como muchas veces se comete el error, ya mencionaba nuestro hermano, en los noviazgos, al tener relaciones sexuales, al tener intimidad profunda, tener a la joven como si ya casi fuera su esposa, y resulta que de repente, pues con la justificación de que no es su pareja, la deja. Pues ahí es donde muchas veces cometemos un grave error, porque nosotros no dimos ese espacio de respeto para saber que nos estamos conociendo, para entender si realmente ese matrimonio, ese noviazgo puede avanzar a la siguiente etapa para llegar a consolidarse como un matrimonio. Pero aceptarle esa relación casi como una pareja, pues es lo que hace que la familia se sienta mal al romper. Pero si hubiera una relación estable, con el entendimiento de que hay un conocimiento apenas, se están tratando de ubicar si pueden o no funcionar como pareja, pues el hecho de que termine, no importa cuántos años tenga, pues simplemente eso no hace diferencia si no ha habido un compromiso entre uno y otro, más allá de la expresión que ellos mismos se hayan dicho. Bueno, tenemos otro comentario, nuestro hermano Manuel Martínez, solamente que no tiene que ver ahorita con el noviazgo, a menos que esté refiriéndose a una relación de noviazgo. Dice, ¿cuál es la responsabilidad del predicador al conocer un caso de fornicación en una relación entre cristianos? ¿Qué medidas disciplinarias se toman según la palabra? No sé si como quiera responder, hermano, tal vez se refiera dentro de los novios. Al parecer no tiene nada que ver con el noviazgo. Podríamos dejarlo para las preguntas que luego damos respuestas. Muy bien, hermano. Dice aquí también Cintia Esparza, tiene que ver mucho el propósito, tener novio o novia es para pasar el rato o para un matrimonio, ya que muchos solo brincan de novio cada tiempo. Oye, no es un comentario nada más, como ya mencionábamos, la razón de esos noviazgos pues tiene que ver mucho en ese sentido. Dice nuestra hermana Ángeles Acosta, en mis tiempos les teníamos miedo y respeto a nuestros papás, ahorita es lo contrario. Los padres pues tienen miedo a los hijos y pues es una triste realidad. Muy bien, bueno, vamos a continuar adelante, hermano. Hablamos acerca del noviazgo, entonces vamos a ver ahora la siguiente práctica. Una vez que el noviazgo pues a veces se ha consolidado, llega la idea de la unión libre, de que el matrimonio pues no es importante o no es necesario el papel, no es necesaria la cuestión legal. ¿O qué es lo que usted opina respecto a este asunto de la unión libre o concubinato, como se le conoce también en algunos lugares? Adelante, hermano, con este siguiente punto. Gracias a mí. Bien, pues esto del concubinato es lo que ha sido llamado en la mayoría de los países latinoamericanos como unión libre. ¿Qué es? Pues es como la palabra lo dice, es la unión entre dos personas, deciden vivir juntos sin ningún compromiso, ni civil ni religioso, simplemente se unen, deciden hacerlo y desde luego pues tienen sus argumentos.
Muchos han llegado a decir que no necesitan firmar un papel para serle fiel a una mujer. Pues me parece muy romántico, pero no compromete a nadie esa frase. Y no tiene nada que ver con el plan de Dios. Está fuera totalmente del plan de Dios. Ellos dicen, nos juntamos, si no funciona la unión, simplemente pues nos separamos y lo ven como un tiempo de prueba, como si se pudiera probar en el matrimonio. Como sabemos, ya leímos el principio bíblico, ya vimos que no es prueba, es para siempre, es para toda la vida, como lo dijo el Señor Jesucristo, que el hombre no lo puede disolver. Eso quiere decir que continúa por siempre. Otros dicen, tienen sus argumentos, y pues es que somos novios, vivo con mi novia y hasta vivo en su casa. Bueno, es otro punto, pero así es como argumentan que viven con su novio o viven con su novia, y con la complacencia de toda la familia a veces. Cuando a veces los hijos, cuando tienen hijos de otra persona, los hijos llegan a decir, pues es que él es el novio de mi mamá. Y aún más todavía, los nietos hasta también llegan a decir, es que es el novio de mi abuelita cuando la abuelita es joven. Dices que es el novio de mi abuelita. Todas esas prácticas son antibíblicas. No tiene nada que ver con el principio bíblico del matrimonio. La unión libre no transmite la idea correcta de lo que es el matrimonio. El matrimonio es un pacto, es un compromiso, donde ahí hay responsabilidades delante de testigos. Principalmente en un matrimonio, la pareja primeramente va delante de Dios. Entonces el pacto es allí, delante de Dios, con testigos, cualquiera que estén allí presentes, donde ellos puedan prometerse ese amor y fidelidad. Pero no, cuando ellos hablan de unirse, de esta unión libre, simplemente lo hacen sin testigos, lo hacen sin obligaciones, sin nada. Nadie que les recuerde siquiera el compromiso que han adquirido. Entonces la unión libre como que aligera la responsabilidad de las personas que incurren en esto. Vivir en unión libre ocasiona que la relación se puede romper fácilmente, que es lo que están buscando muchas personas, que en cualquier momento poder dar por terminada esa relación. No hubo testigos, no hubo firmas, no hubo nada, y al no tener ningún compromiso legal, la persona simplemente puede tomar, hacer su maleta e irse de casa. Ese es el resultado de la unión libre. Como ven, no es el plan de Dios. Así que, pues también argumentan que la Biblia no dice nada de eso. ¿Dónde dice la Biblia? Que la unión libre es pecado. Tantas cosas que hemos tenido que enfrentar, que dicen, a ver, ¿dónde dice que la unión libre es fornicación? Y si buscas así como lo dicen, pues no lo encuentras. Dicen que la unión libre no es fornicación, no es pecado. Pero tendríamos que definir qué es fornicación y nos vamos a dar cuenta que sí es pecado. La definición de fornicación que se acepta en todos los círculos cristianos y no cristianos, esa definición es la siguiente. La palabra fornicación es muy amplia, más amplia que adulterio. La palabra fornicación abarca cualquier relación sexual fuera del matrimonio, cualquiera que ésta sea. Y la definición es relación sexual, fornicación, relación sexual voluntaria entre personas no casadas. Esa es la definición. Esa es fornicación.
Adulterio. La definición de adulterio es relación sexual entre personas casadas, o al menos que una de ellas esté casada. Y es una relación fuera del matrimonio. ¿Por qué decimos que es pecado? Porque dice la Biblia en Hebreos 13:4, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esos son pecados, son faltas, son prácticas y son acciones que van a ser juzgadas por Dios, por aparte. Los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ahí es donde encontramos que vivir en unión libre es fornicación y es pecado delante de Dios. Dice Primera de Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No entrarán en el reino de los cielos los fornicarios, ni los adúlteros. ¿Por qué? Porque está prohibido por Dios. Esas prácticas son pecaminosas. Y por eso es que esos argumentos pues van por tierra, porque no valen delante de Dios. No tiene nada que ver la unión libre con el principio divino, bíblico, con el matrimonio que ha sido diseñado por nuestro Dios. Son dos cosas muy diferentes. Es una práctica antibíblica que en su momento serán juzgadas estas personas. ¿Quieren comentar algo acerca de esto? Sí, hermano, muchísimas gracias. Bueno, pues fue una parte muy importante. Como ya dijimos, la unión libre es un tema delicado que también ha afectado mucho ya en esta nueva etapa de la sociedad, donde pues se ha actuado de manera sencilla y fácil, simplemente al no buscar un compromiso. Entendemos que de pronto va a causar un poquito de picazón los comentarios, porque pues nadie puede saber las causas o las razones por las que la gente pues que quiere que se reconozca su matrimonio, aún sin tener alguna situación legal, pues ¿por qué no querer hacerlo? Pero en realidad la persona quiere identificarse como un matrimonio sin la necesidad de hacerlo legalmente. Pero a la vez, lamentablemente, al momento de tener una razón para separarse, pues entonces usa este argumento de que no está casado, de que no tiene un papel, no hay un acta, entonces por lo tanto lo puede hacer. Y es a veces donde está un poquito la inconsistencia, pero estaremos tratando de responder algunas preguntas. Tenemos algunas que se han enviado en privado, no vamos a mencionar los nombres de las que se nos envíen en privado, y las que están ahí en público pues las vamos a leer tal cual, simplemente para tratar de apoyar en lo que podamos, recordando que nuestros comentarios pues son simplemente lo que nosotros hemos estudiado. Vamos a tratar de responderles lo mejor posible, pero pues cada uno de nosotros debemos de llegar a la propia conclusión, y también por supuesto pues tomar en cuenta la postura de nuestros predicadores locales, porque esto es algo que siempre me gusta mencionar, porque no estamos aquí haciendo un concilio, vamos a decir así, espiritual, donde el Espíritu Santo nos esté dando las respuestas que tenemos que darles a todos y deben ser aplicadas de manera universal, sino que estamos simplemente tratando de darle más herramientas para que pueda estudiar también usted, pero recordar que en la congregación local pues es donde nosotros debemos respetar las cosas que pues se acuerden conforme a los que están ahí dirigiéndonos. Rafita, no sé si por ahí tengas algo que añadir respecto a ese tema de la unión libre, o quieras contestar algunas de las preguntas que por ahí se han comentado, ya sea del que las alcances a ver, y si no, simplemente para ti, ¿qué impresión te da este tema de la unión libre? ¿Cuánto crees que ha afectado en el tema de la iglesia, de los matrimonios, los divorcios, la cuestión del ancianato? ¿Crees que tenga algo que ver el que las personas pues no tengan esta solidez en el matrimonio? Para ti, ¿cuáles son las afectaciones principales? O como te digo también, si quieres hacer algún comentario de lo que ya se ha hablado hasta ahora, adelante. Sí, claro, gracias, Sammy. Pues principalmente yo veo que hay cierto grado de complejidad este tema de de la unión libre. Nosotros podemos ver ahora un caso que fue muy sonado, no sé si lo alcanzaron ustedes a ver porque se hizo mediático, de una mujer que
falleció su concubino, porque al final del día es lo que era, y estaba demandando ahora porque quería tener los beneficios de ley que cualquier esposa pudiera aplicar. Y, y lo increíble del caso es que parecía que iba ganando realmente esta mujer, a pesar de que el hombre tenía familia antes que ella y todo este tipo de cosas. Entonces se desata una serie de problemáticas porque pues muchas veces se hace esto en general porque ya tuvieron un matrimonio fracasado, y para ya no tener la necesidad de volver a meterse en problemas legales y en divorcios y todo este tipo de cosas, pues la gente prefiere vivir en concubinato realmente, en vez de vivir como matrimonio. En realidad, pues esto trae problemas, como ya dijimos, legales, pero también trae afectaciones a la familia, puesto que pues muchos hijos, como ya decía el hermano Javier, pues ahora tienen la novia del papá o la novia del abuelo, y ya la familia pues ya no sigue el modelo tradicional, que al final del día es un diseño que está hecho para que funcione de la mejor manera posible. Puede haber familias y pueden quererse bajo estas circunstancias, claro que sí, pero no es el diseño que Dios estableció, y esto va a traer irremediablemente dolor y pena para las partes involucradas, e increíblemente muchas veces para personas inocentes en este proceso. Excelente, Rafa. Muy bien. Bueno, pues tenemos algunas preguntas por aquí. Nuestra hermana Yesenia Mesa nos dice, ¿es válido? Yo creo que pues es relacionado con el tema del noviazgo anterior. Llegó así en ese instante. Dice, ¿es válido que cuando se tiene novio o novia se pueda andar buscando a alguien al mismo tiempo? Bueno, esa pregunta debe haber anteriormente, pero la vamos a contestar. Pues hacer una cosa así es engañar a la persona. En la iglesia no debería hacer eso. Si tienes una relación, si tiene una relación el joven de noviazgo con alguien, pues debe respetar esa relación. Y si no, pues está engañando, está mintiendo, está faltando y está pecando en contra de Dios. Excelente, hermano. Muy bien. Bueno, le comentaba que aquí recibí uno en privado. Me dice, nos cuenta el caso para ver qué opinamos. Dice, con mi esposa no estamos casados, pero tenemos más de 15 años juntos. Tenemos 3 hijos. Yo me bauticé hace 5 años y mi esposa hace 1. Un matrimonio se da, dice él, en la unión de un hombre y una mujer para vivir. Lo que dice la Biblia es que obedezcamos a las autoridades, pero por ese motivo la figura de la unión libre está reglamentada y reconocida dentro de las leyes. Como las leyes ya la aceptan como el concubinato, dice, es lo que está mencionando aquí, ya la aceptan como parte de una relación matrimonial, aún sin el acta. Dice, se supone que en el bautismo es para perdón de pecados. Entonces dice, ambos estamos bautizados. Siempre decimos que este año nos vamos a casar, pero por alguna u otra razón se nos pasa el tiempo. Más que nada dice ha sido por el tema económico. Entonces, pues él de alguna forma pues ha encontrado esta razón, vamos a decir así, de que obedecer las leyes de la tierra pues se está haciendo aún en esta figura de la unión libre, ya que está reglamentada y reconocida. Y aunque decide casarse, o sea, si lo quieren hacer, pero dice que por otras razones no lo ha hecho. Pero yo me imagino que está pues tratando de encontrar una respuesta si es necesario o no hacerlo, hermano. Claro que es necesario. Ponemos a un lado las leyes de la tierra, que dicen eso, que también ya puede tener derecho siendo concubina. Pero ponemos al otro lado las leyes divinas. ¿Cuáles vamos a obedecer? Pues las leyes divinas. Porque desde luego las leyes terrenales cometen muchos errores. Ustedes saben hasta dónde han llegado. Permitir relaciones totalmente mal, que son una aberración delante de Dios. Entonces no vamos a sujetarnos a esas leyes, y menos en esas cosas. En aquellas cosas que apoyen la palabra de Dios, estamos de acuerdo con ellos.
pero en lo que va en contra, no. Y en este caso, bueno, pues si no tiene ningún inconveniente legalizar su matrimonio, su relación, pues lo mejor será que lo haga. Si no tiene impedimentos para hacerlo, lo mejor será que lo haga y que se ponga bien delante de Dios. Esa es mi opinión ahí. Excelente, hermano. Pues no sé si alguien quiera comentar algo de este caso en particular o del tema en particular que hemos tratado ahorita, la unión libre. ¿Quieren cerrar el micrófono? No, Sí, Sammy, quería comentar un poquito de esa pregunta en particular. Sí. Nosotros ahí en Juan 4:16 dice Jesús hablando con la mujer samaritana. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, entiendo yo que esta mujer, pues se le ha juzgado por diferentes razones y no vamos a entrar ahí, pero que estaba teniendo una relación de concubinato. Jesús reconoce que esa relación que ella tenía, pues no era un matrimonio, como a veces se quiere llegar a suponer. Incluso las concubinas que existían ya desde tiempos muy antiguos, eran consideradas como esposas de cierta manera, pero esposas de segunda categoría, que no podían tener nunca los derechos de las personas o de las mujeres que estaban casadas en un matrimonio legítimo como tal. Entonces, primero es eso, que tenemos que diferenciar, aún que la Biblia hace notar que una cosa es el matrimonio y otra cosa es la unión libre. Y como el hermano leía, dice que en realidad es algo honroso el matrimonio como tal. Entonces, Dios desea que las personas, y esa es la parte que nosotros, abonando un poquito a lo que comentaba el hermano Javier, debemos de hacer notar. O sea, el diseño de Dios o el plan de Dios originalmente es que las personas se casen. Este es el propósito de Dios desde el principio. Dice la escritura que en el principio varón y hembra los creó y los bendijo. El matrimonio, antes que la iglesia, y esto es algo de notar, es una de las primeras instituciones que Dios creó. ¿Qué diría usted de una persona que dice, yo me voy a salvar, pero sin la iglesia? Yo no necesito la iglesia para salvarme. Pues diríamos francamente que estamos equivocados, y la razón es sencilla, porque creemos que la iglesia la instituyó nuestro Dios. Igualmente pasa con el matrimonio. Es una institución de Dios, y alguien puede decir, pues a mí no me gusta esa institución por lo que sea, pero al final del día es una institución que Dios ha establecido. Pues no debemos de perder nunca de vista primeramente esa parte. Yo entiendo que puede haber muchísimas razones válidas o no, eso no lo estamos juzgando ahorita. Puede haber muchísimas razones válidas o no para casarse o no, pero en realidad la Biblia sí marca la importancia dentro del plan de Dios que tiene el matrimonio. Entonces, pues, si a veces las situaciones son tan simples como esta, realmente hay casos complicados, como digo, cuando hay un matrimonio previo, que se tiene que correr un juicio de divorcio, se tiene que hacer una repartición de bienes, pues entiendo que mucha gente se limite, pero realmente en el estado de Nuevo León, un matrimonio no debe de costar más de 4,000 pesos, lo cual realmente hay maneras de solucionarlo. Y yo sé que a lo mejor para alguien 4,000 pesos puede ser mucho o poco, pero si de eso dependiera su salud, los gastaría. Estoy seguro que los conseguiría a como fuera el lugar. Igualmente en las cosas importantes, si queremos estar bien con Dios, pues tenemos que buscar la solución para eso. No quiero realmente ser insensible en esta respuesta, pero sí quiero ser lo más, por los datos que tengo nada más, quiero ser lo más enfático posible, que el matrimonio es el diseño original de Dios
para todas las parejas. Excelente, Rafa, muy buena aportación. El texto que nos mencionas, pues es uno que tenemos usado frecuentemente, el hecho de que el Señor Jesús, pues diferenció quién era su marido y quién no, cómo lo reconoció o cómo lo supo, pues esa es lo que a lo mejor causa un poquito de controversia, que cada poblado, cada lugar, cada ciudad tiene sus maneras de ver un matrimonio, y esto pues es algo que también hay que entender, que aquí en nuestro país a lo mejor es muy normal entender acerca del acta de matrimonio, quizá en algunos poblados no, en algunos poblados el papel no es importante, pero sí tienen un sistema local. El matrimonio a veces no nos parece como que nada más es una relación entre dos personas, pero ahí se involucra la sociedad en el momento en el que dice dejará el hombre a su padre y a su madre. Las personas tienen que reconocer que hay un matrimonio, porque hay jueces, ya sean los ancianos de aquel tiempo, los sacerdotes, quien determinaban está casado o no está casado, esta persona es libre para casarse o no. Estas solamente podían actuar si pues había conocimiento de ello. Entonces son los que avalaban, vamos a decir así, en ese sentido el matrimonio. Y aún en los poblados, como dijimos, donde se da a lo mejor una dote, un animalito, algún anuncio afuera, se pone algún moño, algo que socialmente lo identifica como casado o casada, esa mujer pues ya queda apartada a los ojos de las demás personas, puesto que ya la sociedad está consciente de que se ha casado. En nosotros, pues el papel, pues hasta ahora es importante. Ahorita nos mencionaba nuestro hermano José Molina y pues tiene razón. Quizá hay ciudades donde no es así. Dice que en Oklahoma, después de 3 meses de unión libre, el Estado los considera matrimonio. Entonces, pues esta es una situación que a lo mejor se está también reglamentando, y con el tiempo, pues esa va a ser la situación de que ya es un matrimonio. Como yo decía al principio, a veces el problema está en que muchas veces no nos queremos casar, pero no porque no queramos darle validez al asunto, no queramos o que queramos decir que no es importante, sino hay una razón a veces escondida que muchas veces pues complica todo, que no queremos el compromiso realmente, que no queremos tener reglas legales que nos obliguen a pagar las pensiones o que nos obliguen a tener que mantenernos en ese matrimonio. Muchas veces tiene que ver más que nada con esta situación, como mencionaba nuestro hermano Rafa, también de problemas legales anteriores que no se pueden resolver fácilmente para tener un nuevo matrimonio. Entonces, si realmente hay un compromiso sólido con nuestra pareja, pues ¿por qué no hacerlo formal? ¿Por qué no hacerlo legal si realmente no hay nada que nos impida el unirnos, para que también, como dijimos, la sociedad pues pueda reconocer ese matrimonio de una manera completa? No solamente, digamos, ellos en la intimidad, sino también quienes están evaluando en una congregación, ese matrimonio pues ya está separado uno del otro, de las demás parejas. Bueno, tenemos algunos otros comentarios aquí brevemente. Dice nuestra hermana Ángeles Acosta, dice una pregunta, hermano: si se casan por el civil pero no hace ceremonia religiosa, ¿esto ya es suficiente delante de Dios? Esta es una pregunta similar que encontramos acá en YouTube. La voy a leer también para que sean las dos preguntas en lo mismo. Nos dice: buenas noches, hermanos, yo y mi esposo teníamos 4 años de estar juntos y nos casamos por la ley. Dice, porque ella era católica, pero en la iglesia católica no les permitieron casarse, o sea, porque no, a lo mejor no será que no era católico la persona. El punto es de que solo tienen el matrimonio de la ley. Dice, ya vamos a tener 32 años, gracias a Dios, dice, por conocer la palabra de nuestro Padre Celestial. Bueno, entonces en los dos casos, hermano, algunos pueden estar casados así por la ley, pero no tener ninguna ceremonia religiosa. ¿Esto es suficiente delante de Dios? Muy buena pregunta. Claro que es suficiente, porque cuando se casaron Dios atestiguó su matrimonio. Ahorita vamos a hablar de eso, del matrimonio. Pero en realidad lo que es la ceremonia religiosa, no es malo tener una presentación, no una ceremonia, sino una presentación en la iglesia con los hermanos, para dar a conocer que se casaron, para darles instrucciones bíblicas. Eso es bueno, pero la iglesia no casa a nadie. La misión de la iglesia es salvar almas, adorar a nuestro Dios, es infundir el evangelio. Esa es la misión de la iglesia, y no es casar. No encontramos en la Biblia ningún mandamiento para hacer eso. Por eso la iglesia de Cristo no lo hace. Hacemos una presentación de una pareja,
que se ha casado y lo presentamos ante la iglesia, simplemente una presentación. Pero si ya se casaron, están unidos ya en ese matrimonio, Dios ya atestiguó ese matrimonio. Y estoy seguro que tuvieron otros testigos. Así que ya no es suficiente, ya no hace falta más. Excelente, hermano. Muy bien. Bueno, si no hay ningún otro comentario por ahí, algo que te hayas visto, Rafa, por ahí en los chats. Hasta donde yo vi, estamos en igualdad de circunstancias. A mí no ha llegado nada Nada nuevo. nuevo. Muy bien. Pues adelante, hermano, entonces con el último punto acerca del matrimonio y el divorcio, hermano. Ok. Bien, pues en este último punto vamos a hablar de este tema central, de lo que realmente es importante. Ya se habló de la unión libre, ya se habló de noviazgo, ya se habló de otras cosas, pero lo importante y el punto fuerte de este estudio es que no debemos perder de vista el propósito de este matrimonio. Después veremos lo que es el divorcio. Pero el matrimonio es una institución divina que no tiene nada que ver con la voluntad del hombre. Y podemos ir a los principios. Ahorita a las 8 de la noche estábamos en otro canal y estábamos escuchando el tema de volver a las sendas antiguas, hablando de que si queremos hacer bien las cosas tenemos que volver a los principios bíblicos, que son las sendas antiguas. ¿Qué dicen las sendas antiguas acerca del matrimonio? Vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el principio original. Esta es la voluntad de nuestro Dios, y nos puso el ejemplo con Adán y Eva. Cuando Él los creó, Él los unió, la trajo a Él, se la presentó, se la dio, la sacó de su costilla y ahí la tuvo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Esto es ahora hueso de mis huesos. Eso es lo que es un matrimonio. 2, viene haciendo hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella fue sacada del varón, como dice allí. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto quiere decir que su prioridad número 1 ahora es su esposa, porque es carne de su carne, hueso de su hueso. Se unirá a su mujer para hacer esa una sola carne. Este es el principio bíblico. Esto no va a cambiar. Esto va a ser siempre. ¿Sí? En todo el tiempo que tenemos o que tiene el mundo, la creación, este ha sido siempre el principio bíblico. Como dije al principio, se ha distorsionado tanto, eso ha ocasionado tantos problemas en la sociedad, ha ocasionado guerras, pleitos, muertes, hasta muertes en las personas por dejar el principio bíblico. Pero aquí quedó totalmente marcado cómo es. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer donde Dios es testigo presencial. Dios está allí en ese pacto. Dios los está uniendo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el hombre no puede separar lo que Dios unió. Pudiera tener 2 o 3 actas ahí de divorcio, pero eso no lo separa, porque
Dios lo unió. Fíjense cómo la Biblia dice que Dios es testigo. Dios es testigo cuando hay este casamiento, cuando hay esta unión. Dice Malaquías 2:13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado, aquí está, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Este es el principio bíblico. Esta es la participación de Dios en un matrimonio. Él ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, hablando de que normalmente el ser humano se casa joven, la mujer de tu juventud. Estos sacerdotes del tiempo de Malaquías habían sido desleales con sus esposas, y aquí está lo que el Señor les dice, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera, siendo ella la mujer de tu juventud. Así que ahí tenemos la participación de nuestro Dios. En todos los matrimonios cristianos está Dios atestiguando. Dios está atestiguando esto y la sociedad aprueba lo sucedido. ¿Recuerdan ustedes cómo el Señor Jesucristo estuvo en unas bodas, las bodas de Canaán? Él estaba allí presente, dice la Biblia que ahí estaba en las bodas de Canaán, que aprovechó para hacer ahí su primer milagro. Pero el punto aquí es que hay muchos testigos, lo que no hay en la unión libre. Hay muchos testigos y el principal testigo es nuestro Dios. Cuando la mujer deja a su esposo para hacer su vida a su manera, dice Proverbios 2:17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Hay un pacto ahí delante de Dios, de tomarla como mujer y de la mujer tomarlo como su esposo. Y aquí hace referencia a una mujer que dejó su esposo por hacer otras cosas, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ahí está el pacto, ahí está el compromiso. Ese es el matrimonio bíblico, la voluntad de nuestro Dios. El Señor Jesucristo valida esto que acabamos de decir en Marcos 10:6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Y así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Así que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás para esto. Ese es el matrimonio que Dios valora, que Dios acepta, que Dios mandó y que en el día final vamos a ser juzgados en base también a qué hicimos con ese matrimonio. Bien, pues nos queda ya lo último, que es el divorcio, que es parte de este último punto. El divorcio, primero quiero decir que la Iglesia de Cristo, todos los que predicamos en la Iglesia de Cristo, no promovemos el divorcio. No predicamos el divorcio como aliento para nadie. Lo predicamos porque está en la Biblia, es bíblico, pero no como alentar a nadie para divorciarse. El divorcio no es parte del diseño de Dios en el matrimonio. Ustedes vimos allá al principio bíblico, Dios nunca habló de divorcio. Él dijo que era para siempre. Ahí no se menciona. Y por eso el Señor Jesucristo también lo valida. ¿Por qué? Porque no hay vuelta atrás. Es
para siempre. Así que este tema del divorcio es un tema que no nos entusiasma, es un tema que no promovemos. ¿Qué dice la Biblia del divorcio? La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. ¿Quieres saber qué dice la Biblia de eso? Dice que Dios aborrece el divorcio. Cuando Dios instituyó allá el matrimonio, ahí no habló de ese punto. No habló de ese punto. Dice la Biblia en Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Ese es el divorcio. Aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ese es el mandamiento. En otra versión, la Nueva Versión Internacional lo dice más claro. Dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu, no sean traicioneros. Esa es la otra versión, más clara. Así que podemos ver cómo no está en el plan de Dios esto del divorcio. El Señor Jesucristo enseña esto también en el Sermón del Monte, y él habló de este punto. Dice, también fue dicho, en Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue en el antiguo. Pero yo os digo que el que repudia, o sea, el que se divorcia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así que esto es lo que dice el Señor acerca del divorcio, que solamente cuando haya ese adulterio. Como podemos ver, no es el tema del Señor. Después los fariseos le preguntan al Señor Jesucristo acerca del tema del divorcio, porque los fariseos andaban sobre eso y aparte querían tentar al Señor, y ellos sí hablaban de ese tema porque era actual. Pero el Señor Jesús le contesta y les dice en Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, fíjense la respuesta del Señor, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Les está diciendo, ustedes que son maestros de la ley, ¿no han leído lo que dice la ley de Dios desde un principio? Se lo recuerda. Dijo, por esto el hombre deja padre y madre y se unirá a su mujer. Fijan cómo Cristo habló de lo mismo del principio bíblico, desde el principio. Dice, se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, fíjense la reacción de aquellos hombres. ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Miren la reacción de ellos. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos decían y pensaban, como era la ley de Moisés, que por cualquier causa podían divorciarse. Pero el Señor viene y les dice, eso fue al principio, mas ahora es diferente. Yo os digo, ahí está él imponiendo su autoridad divina. Cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad conyugal y se casa con otra, adultera. Y aún el que se casa con la divorciada, adultera también.
Aquí podemos ver cómo el tema del Señor fue el primero cuando les dice que no leyeron ustedes, que no es posible, que ya no son una sola carne, sino que ya no son dos, sino que ahora son una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre, lo mismo, el mismo principio, porque ese es el tema principal. Así que no perdamos de vista el tema principal. El matrimonio es para siempre y está avalado por nuestro Dios, atestiguado por nuestro Dios, y nada lo puede separar. Esto del divorcio entró en este tema por lo que preguntaron ahí los fariseos. El Señor no estaba hablando de eso, pero por lo que preguntaron ahí los fariseos, el Señor les aclara que lo principal es lo que se dijo al principio. Pero si hubiese alguna infidelidad moral en un matrimonio, entonces procede allí un divorcio, pero no es la única opción. La opción 2 es que porque no perdonas esa ofensa, porque no perdonas esa infidelidad. Si Dios te perdonó tus pecados, si Dios te perdonó tus infidelidades a sus mandamientos, porque tú no perdonas a tu hermana que te ha ofendido. En el profeta Oseas le pasó algo parecido. En el capítulo 3, ustedes lo pueden leer despacio, que Dios le mandó que fuera a buscar a su esposa, a su mujer, a la mujer que había adulterado con otro, que la regresara, que le perdonara. Entonces ahí está el ejemplo. O sea, no es la única opción de que, bueno, ya hubo una infidelidad conyugal. ¿Qué sigue? Perdón. ¿Por qué no hablar del perdón? ¿Por qué no hablar de la reconciliación? Si está el ejemplo claro, no tiene que ser el divorcio. Entonces, bueno, pues allí sí ya en este último punto, sería bueno comentarlo, sería bueno que expresaran también lo que ustedes creen. Adelante, hermano. Excelente, hermano, muchísimas gracias. Muy completo este último punto e importantísimo, realmente, como usted mencionaba, pues es la culminación de lo que estuvimos hablando acerca del noviazgo, la unión libre y lo que realmente Dios considera como matrimonio, la importancia de hacerlo conforme a la palabra de Dios y también pues que el divorcio no sea una salida fácil que pues se ha convertido en eso, en una puerta sencilla para disolver los matrimonios que han sido establecidos por el Señor. Pues Johnny, quisiera escuchar tu opinión y tu consejo para los jóvenes que pues entran a los matrimonios con esta visión. Ya hoy en día pues casi de cada 2 matrimonios uno es divorcio, termina en divorcio, ya es más del 50% de personas. Y pues mucho tiene que ver en esta situación de que los jóvenes pues no tienen esta mentalidad de que el matrimonio pues sea para siempre. Por alguna razón pues han crecido con este concepto ya de que el divorcio es una posibilidad latente muy accesible para el que no se entienda simplemente. Entonces, ¿qué podrías aconsejar tú a los jóvenes que tienen que pasar por esta situación, los riesgos de este pensamiento moderno? Gracias a mí. Pues me ha tocado la bendición de poder dar algunos talleres o algunos estudios sobre consejería matrimonial y uno de los consejos bíblicos, no tanto personales, sino lo que acaba de explicar bien su hermano Javier. Siempre yo les digo que el divorcio no es una opción para los cristianos, ni la primera ni la última, o sea, no, ni siquiera deberían de ponérselo en su mente, en su corazón, el que a veces te hacen preguntas difíciles, te cuestionan, te dicen, bueno, pero si me golpea, o si pasa esto, si pasa lo otro, bueno, tratamos de buscar soluciones, pero bíblicamente realmente no está permitido para la pareja cristiana, la pareja que está bajo los estatutos de Dios. El matrimonio no es opción, ya lo explicó nuestro hermano en esa ocasión. Allá en Mateo 19 se habla del divorcio, pero por la pregunta que hacen estos judíos, y pues ahí da una opción, y muchas de las veces es lo que pasa, que las parejas están buscando esto,
están buscando que su pareja les sea infiel para entonces poderse divorciar y volverse a casar. Entonces, ya nuestro hermano dio esa parte en la cual no es la única opción el volverse a casar, sino que ahí está también de lo que se nos habla en casi todo el Nuevo Testamento acerca del perdón, de que así como Cristo nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar a los que nos ofenden. Entonces, esa es una opción que muchas de las veces no la tenemos nosotros como opción, o no la tiene como opción la pareja cuando pasa este tipo de infidelidad, y pues se van más por la opción de divorciarse y volverse a casar. Entonces, pues sí, realmente hemos estudiado que el volver a los estatutos, los mandamientos de Dios, pues realmente podemos aprender y reconocer que nuestro Dios realmente hizo el matrimonio para siempre, y que lo único que puede separar a la pareja pues es la muerte, y el hombre no, así que pues este tema del divorcio ya se convirtió como en la era mosaica, ya por cualquier causa piden cartas de divorcio, ya porque no le gustó cómo era la mujer, o porque hay ciertos detalles. Hoy en la actualidad los jóvenes se divorcian con esta facilidad. Todavía algunos años atrás pues era más difícil, porque era un proceso muy largo y se tenía que pagar mucho dinero, y ahora podemos ver hasta anuncios en el internet o ahí en la calle diciendo divorcio express, divórciese en poco tiempo y también con muy bajo costo. Y pues ya realmente esto es algo que los matrimonios actuales lo consideran como una opción que realmente hoy hemos estudiado que no debería de ser así. Excelente, Johnny, muchas gracias. Los voy a leer brevemente los comentarios que tenemos pendientes para que, si mientras hay alguna duda, pregunta final, pues nos la hagan llegar. También si tiene alguna petición de oración, ya estamos por finalizar la sesión del día de hoy, así que si tiene alguna petición de oración, envíela para que podamos incluirla en la oración final. Le voy a pedir a nuestro hermano Samuel, por favor, si nos ayuda con esta oración final, para que lo tenga en mente, y ahorita decimos si hay peticiones. Bueno, tenemos a nuestra hermana Brenda Olvera, que nos envía saludos desde Saltillo, Coahuila. Nuestra hermana Leticia Contreras, de igual manera. Nuestro hermano Abel Salinas, allá en México, nos envía saludos, dice: y un fuerte abrazo, miles de bendiciones. Nuestra hermana Lupe Melchor, que también nos avisaba que no funcionaba el audio o cuando se cortó, igual que nuestro hermano Neftali Franco, gracias por acompañarnos en esta noche. Nuestro hermano Moisés Guerrero también nos envía saludos. Nuestro hermano Aquiles Garza también nos envió saludos, junto con la pregunta que ya hizo por ahí, al igual que nuestra hermana Yesenia Mesa. Tenemos también a nuestro hermano José Molina, que agradecemos también que nos ha estado acompañando, y hizo un comentario un poquito más abajo que voy a leer enseguida. Su hermano Camerino Velasco envía saludos también. Su hermano Manuel Martínez, que nos hizo la pregunta, recordábamos que hicimos este tema, tratamos ya este tema de la disciplina hace algunos programas atrás, donde pudimos especificar cómo se debe tratar estos casos. Por si gusta, por ahí puede buscarlo en el canal de YouTube. También tenemos a nuestra hermana Cintia Esparza, que nos está saludando y también nos hizo su comentario. Su hermana Ángeles Acosta también nos mencionaba que ahora pues los hijos son quienes gobiernan a veces, y los padres son los que tienen más respeto a los hijos. La hermana Elena Rosales complementaba esto diciendo que ahora todo se ha suavizado y tolerado en las familias y en las iglesias. Tienen más miedo al hombre que a Dios, y a falta de entereza o firmeza y disciplina se vuelven vulnerables a la hora de tomar decisiones, y luego vemos este tipo de cosas y consecuencias, hablando de los hijos que pues tienen autoridad sobre los padres. También nuestra hermana Eva Rubio dice: buenas noches, nos envía saludos. Nuestro hermano Alan Torres, saludos, dice, desde San Francisco del Rincón. Nuestro hermano Ángeles Acosta, bueno, envió la pregunta con nuestro hermano Molina, que ya mencionaba. Nuestra hermana Laura, cuando hablábamos acerca de que las personas se casaban, algunos por la iglesia solamente, y algunos quizá, más bien algunos legalmente solamente y no por la iglesia. Ella nos mencionaba que pues antes de la formación del gobierno, dice, la iglesia era la que casaba legalmente a las personas. Todo depende de cómo se vea culturalmente, y esto pues sabemos que así era en el tiempo católico. Aquí era quien tenía la autoridad, así que casados legalmente por medio de la iglesia pues era suficiente, como hoy en Estados Unidos, que los pastores de la iglesia pues son los que hacen la boda. La pueden hacer civil y la pueden hacer de manera religiosa al mismo tiempo, ya que tienen esa autoridad. Aquí en México actualmente ya no, solamente a través de la autoridad del gobierno.
Eso nos decía nuestro hermano José Molina, que el gobierno pues ya existía desde hace tiempo. Sin embargo, esto pues es en el mundo, y la especificación aquí de nuestra hermana Laura es aquí en México, es donde se habla acerca de esto. Bueno, tenemos también acá en YouTube, tenemos a nuestra hermana Corina, que nos está saludando. Corina Esparza nos envió saludos. También tenemos a nuestra hermana Marisol Carmen Alvarado, que envía saludos, dice, de la familia Díaz. Hermano Juan Osorio dice, envía buenas noches. Hermano Micaela Matías dice, buenas noches, hermanos. Bueno, la pregunta que nos hizo públicamente, y agradeció a nuestro hermano Javier por la respuesta que le envió. Hermana Elba Valdés dice, felicidades por el mensaje, bien claro y entendido. Marisela Contreras dice, más claro, no cabe duda alguna. Gracias y que Dios los siga bendiciendo. Juan Osorio nos dice, enviamos saludos y bendiciones desde la Iglesia de Cristo, donde se reúne en la colonia Vicente Suárez, en Oaxaca de Juárez. Un saludo a nuestro hermano Juan Osorio. Pues son todos los mensajes que tengo por aquí. Bueno, nos envía una última pregunta. Nuestro hermano José Molina nos dice, gracias hermano, difícil tema, pero una última pregunta. Dice, si dos hermanos se divorcian por incompatibilidad, ¿pueden luego buscar otros horizontes? Y si se casan, ¿es aceptado delante de Dios? Y menciona 1 Corintios 7 del 10 al 11. ¿Y qué opciones tienen? Ok. Bien, pues por incompatibilidad no se puede divorciar. Pueden ser muy diferentes, pero no se puede. La única razón allí es por fornicación, por adulterio y claro, por muerte natural, lo que sea, pero no hay otra forma. Ahora, ¿por qué dice uno? Bueno, pero ¿por qué no más por fornicación? ¿Por qué no dice nada de cuando el esposo es borracho? Cuando la esposa es alcohólica. ¿Por qué no dice nada cuando uno de los dos está mal, es ratero y asesino? Bueno, pues aquí en realidad solamente es fornicación, porque aquí habla de un vínculo que hay en el matrimonio, un vínculo sagrado. El hecho sin mancilla, dice, debe ser así. Pues cuando el hecho es mancillado, algo que Dios unió, no es posible separar solamente cuando ha sido mancillado. Entonces la única razón que encontramos en la Biblia es por fornicación. Puede ser ratero, puede tener el carácter peor del mundo, eso no le da una razón, un motivo para un divorcio. Muy bien. Excelente, hermano. Bueno, pues tenemos ya los últimos comentarios. Vamos a por ahí, para si quieres tener listo la pluma o a ver si la memoria para las oraciones que vamos. Dice, saludos, hermana Chepe Ramírez nos envía saludos de Valle de Chalco. Dice, muy bueno el tema para edificación de nuestros matrimonios. Hermano Aquiles Garza dice que cuando el adulterio siguen viviendo en adulterio, pues ahí sí procede el divorcio. Es lo que ya mencionaba nuestro hermano, que cuando la excepción pues sucede, pues es realmente una posibilidad. No decimos que sea la primera alternativa, simplemente ya hay una posibilidad de divorcio, pero como ya decía nuestro hermano, pues se promueve el perdón, se promueve la reconciliación. De no haberlo, pues simplemente ya mientras esté en esa situación de adulterio, pues es posible ese divorcio. Dice nuestra hermana Wendy, dice, excelente tema, muchas gracias por compartirles, de mucha bendición para mí. Hermana Lucía Ivette Lara, la esposa de nuestro hermano Rafael, pues pidió la oración por la familia de nuestro hermano Federico Cruz. Como algunos ya sabemos, ahí por internet se anunció la sensible pérdida de nuestro hermano, un predicador allá en la congregación de Nueva Rosita, Coahuila, muy conocido por todos nosotros y muy querido también por la iglesia, la hermandad y por su familia, por supuesto, los cuales se encuentran afligidos por la pérdida de nuestro hermano, el cual pues sufría una enfermedad terrible. El cáncer es, como sabemos, una de las enfermedades de este siglo que ha llevado a muchas familias, hermanos, seres amados, y bueno, pues nuestro hermano ya descansa en el Señor y nos da pues ese consuelo, la palabra, a través de saber que nuestro hermano ya se encuentra pues esperando a que lleguemos también nosotros ese día. Así que pide la familia, la oración por la familia y también por los hermanos en México que pues pasaron este susto del temblor
Ya sabemos, hoy pues tembló en aquella ciudad y se sintió todavía en algunos estados alrededor, y que pide la oración para que se encuentren fuera de peligro nuestra hermana Lucía. Nuestra hermana Chepe Ramírez, Chepe Ramírez nos pide, dice, la oración para mis hermanos como cabeza de hogar y esposo. Gracias, que Dios les bendiga. Hermana Brenda Olvera pide la oración por su mamá, Carmen Esquivel, y por su esposo Juan Castro, y asimismo da las gracias, dice, por el tema, y dice que no quedó ninguna duda para nuestra hermana. Bueno, pues tenemos más comentarios, ya nada más los voy a leer, ya no nos va a alcanzar a contestarlo, pero aquí lo vamos a mencionar. Dice, quien abandona al compañero, su hermano Manuel Martínez, dice, quien abandona al compañero de su juventud se olvida del pacto con Dios, no hay por qué divorciarse, es mejor buscar la reconciliación. Muy bien, dice, entendido, gracias. Dice nuestro hermano Ángel García, ¿cuántos adulterios dentro de un mismo matrimonio son necesarios para considerar a una persona culpable de sus acciones? 2, cuando se ve una tendencia al mismo pecado o un patrón, ¿Dios sigue esperando el perdón de parte de quien sufrió la falla? Número 3, dice, el contexto es uno y es específico, como mencionaba el hermano Johnny, pero si Jesús enseñó acerca del divorcio, ¿debe descartarse siempre esa opción? Pero como ya dijimos, son preguntas complejas, vamos a incluirlas en nuestro programa de buscar por ahí las respuestas para que podamos tratar de abarcarlas un poquito más a profundidad, al igual que cualquier otra que sea añadida de aquí en adelante. Dice también nuestra hermana Elena Rosales, ojalá se explicara el matrimonio y el adulterio con las referencias bíblicas. Eso despejará las dudas, porque hoy en día hay mucho desorden y diversidad de ideología y pensamiento que se ha entrado y lo vuelve complejo y no se llega a una conclusión. Saludos a todos y bendiciones. Bueno, pues trataremos de hacerlo todavía más a detalle. Hoy nuestro hermano presentó muchas citas bíblicas que nos muestran la forma en la que lo tenemos que hacer. Es difícil hallar ejemplos específicos para cada caso. Difícilmente vamos a poder encontrar así la palabra de Dios. Forzosamente se requiere el asunto de la interpretación, y es ahí donde siempre vamos a entrar en este problema, que cada quien va a interpretar a su manera las cosas que leemos en la palabra. Pero pues ese es el esfuerzo que tenemos como cristianos, tratar de llegar a un consenso, tratar de llegar al estudio profundo, de saber qué es lo que trata de decirnos la palabra de Dios, sobreentendiendo por supuesto que los tiempos pues son tan diferentes, no podemos ni siquiera comparar la forma en la que se llevaban los matrimonios, las leyes, la forma de relacionarse las personas de aquel tiempo al de hoy, así que muchas cosas sin duda va a ser difícil encontrar pues cómo poder aplicarlas correctamente sin temor a cometer ningún error. Pero pues esa es la lucha, como dijimos, que tratamos de llevar a todos. Vamos a tratar de hacerlo todavía más ampliamente la próxima ocasión. Muy bien, pues gracias hermano Javier, fue un gran tema el día de hoy, de verdad nos sentimos muy contentos, agradecidos por este estudio que nos ha compartido. Hay mucho que añadir, estoy seguro, pero pues hoy hemos dejado simplemente algunos indicios para que usted profundice con la ayuda de Dios, que le dé sabiduría para poder llegar a su propia conclusión. Hoy hemos esforzado en darles la respuesta que consideramos conforme a la palabra, lo que nosotros hemos estudiado, pero es su responsabilidad poder llegar a la conclusión conforme al conocimiento que usted tiene, y también de acuerdo, como ya mencionaba, a la interpretación que se tenga localmente. Siempre es algo que me gusta recalcar, porque tal parece que se nos olvida que las iglesias pues deben de ser atendidas autónomamente de una manera local, y que cada uno de ellos pues ahí es donde debe de llegar a estas discusiones para llegar a una conclusión, y ahí localmente tratar de demostrar sus argumentaciones en caso de que tuviese alguna diferencia, porque no podemos de ninguna manera pues intervenir, de tratar de imponer nuestra voluntad o nuestra opinión. Lo que hoy aquí aplicamos y entendemos, tratar de aplicarlo nacional o internacionalmente, pues nos llevaría a una apostasía con el paso del tiempo. Bien, vamos a despedirnos ya en oración. ¿Sí tomaste por ahí las peticiones, Abba? Sí. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Vamos a despedirnos ya en esta última oración. Les agradecemos mucho. Les esperamos el próximo lunes, si os permite, a las 9:15 en el mismo horario. Con la ayuda del Señor estaremos trayendo otro tema interesante para usted. Vamos a despedirnos, papá, por favor, si nos despides en la oración. Con gusto, hijo. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has hecho terminar en paz, con felicidad, este estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por la participación, principalmente nuestro hermano Javier, que fue quien nos puso este tema con contundencia, con poder, basado en tu palabra.
y así de todos los participantes, Señor, que hicieron posible que enriqueciera este tema. Así, Padre bendito, te pedimos que nos des sabiduría, nos ayudes para llegar a nuestras conclusiones de acuerdo a tu voluntad. Y así, Padre bendito, ayúdanos para que podamos, Señor, hacer tu voluntad no solamente en esto, sino en todos los aspectos. Como dijo el apóstol Pablo, no erréis, no solamente los fornicarios o los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos, sino también estafadores, injustos, toda clase de persona que hace mal, también irá, se estará separada de ti, Padre, y se apartará del reino. Te pedimos, Padre, que seas con nosotros, con las iglesias. Ayúdanos, Padre, a santificarnos cada día más. Ayúdanos, Padre bendito, para que sigamos tu voluntad. Tú nos llamaste a santidad, nos pides que nos apartemos y que sigamos tu camino. Ayúdanos, Señor, para tener esa firmeza, ese deseo, esa fortaleza para hacer tu voluntad. Ahora, Padre bendito, pedimos tu bendición especial para nuestro hermano Javier, que nos ha traído tu palabra. Síguele bendiciendo en su ministerio, Señor. Ayúdale para que todo vaya bien, tenga todos los medios para seguir ejerciéndolo. Bendice su matrimonio, bendice su familia. Permite que todo vaya bien en cada uno de ellos para que nuestro hermano Javier esté tranquilo, haciendo tu voluntad. Así, Padre bendito, te pedimos tu bendición para todos los que estamos aquí en este panel y los que también nos están viendo y oyendo. Que tú los bendigas, Padre, nos bendigas a todos. Ponemos en tus manos nuestros problemas para que tú nos ayudes a resolverlos y así con tu sabiduría, con tu poder, tomemos la mejor decisión conforme a tu voluntad y para bien nuestro. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, Padre, son diferentes, pero tú todo lo sabes. Pon los medios para que podamos recibir aquello que necesitamos. Y así sobre todo, Padre, los que estamos enfermos, los que están en hospitales, nuestros hermanos que están enfermos en su casa, postrados en cama, te pedimos, Padre, que nos sanes. Tú tienes poder para hacerlo, Padre, nos creaste, nos formaste y nos has cuidado, Señor, hasta este tiempo que tenemos de vida. También, Padre, si es tu voluntad, podrás sanarnos y así con esa sanidad que tú nos des, Padre, podamos con más alegría, con más deseo hacer tu voluntad, darte la honra y la gloria a través de nuestras actividades diarias. Pedimos especialmente, Señor, tu bendición para la familia de nuestro hermano Federico Cruz Barrón. Padre, fortalécelos, ayúdales, consuélalos. Sé con ellos, Padre, para que mantengan la paz en su corazón y puedan, Señor, mantener esa esperanza firme de la vida eterna y algún día no lejano, esperando, Señor, la venida de tu Jesucristo con nuestra muerte, podamos reunirnos con nuestro hermano Federico. Sé con ellos, Padre, en todos los aspectos. Ayúdales para que puedan pronto, Señor, salir de esa tristeza que ahora les embarga, pero ayúdales, Padre bendito, para que sigan adelante cada día sirviéndote, haciendo tu voluntad. Pedimos por la salud de la mamá de nuestra hermana Brenda Olvera, también por su esposo, que tú los bendigas, Padre, les hagas llegar la sanidad. Ayúdales, Padre bendito, para que salgan con bien de los exámenes, de las enfermedades que tienen y puedan así, Señor, volver a tener esa sanidad que antes tenían, esa salud. Bendice la familia de nuestra hermana Brenda, a todos, guárdalos, protégelos del peligro del mal y ayúdales, Padre, a permanecer siempre unidos como familia. Así despídenos en paz unos de otros
quédate en cada uno de nuestros hogares, de donde estamos, y ayúdanos, Padre, para descansar, tener una noche feliz, tranquila, reparadora, y mañana, Padre, si es tu voluntad, nos des un nuevo día. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Ah. Bueno, pues gracias, hermano Javier. Gracias a todos, hermanos, en esta noche. Dios me los bendiga. A todos los que nos acompañaron, que pasen muy Gracias. bonita noche y los vemos el próximo lunes, si Dios permite. Un placer para todos. Gracias, saludos.